El programa del Chavo del Ocho le genera algún tipo de reacciones o emociones a la mayoría de los latinoamericanos. Es un fenómeno salido de la mente de Roberto Gómez Bolaños en los años 70 que dejó un legado imborrable y a pesar de que han pasado décadas, sigue siendo relevante. Recientemente se estrenó en HBO la serie Sin Querer Queriendo, producida por sus hijos Roberto y Paulina Gómez Fernández, y nos abre las puertas a una realidad que muchos desconocíamos: la vida privada de Roberto Gómez Bolaños, sus emociones, sus desafíos y sobre todo su dinámica familiar con su esposa Graciela Fernández. Ella fue su primera esposa y vimos cómo desde un inicio estuvo ahí apoyándolo. Cuando él apenas tenía aspiraciones de convertirse en comediante, estuvo ahí haciéndole vestuarios, acompañándolo, dándole ideas, a pesar de tener 6 hijos juntos. Y sin embargo, con el tiempo, ella fue desplazada por la persona que todos conocemos, Florinda Meza. Por eso se han desatado muchísimas reacciones en redes sociales, principalmente negativas hacia Florinda Meza, porque la serie no solamente trata el tema de la infidelidad, sino que también la ponen como que ella envenenó al elenco, que acabó con la hermandad que existía en el programa, se adueñó del proyecto y eventualmente pues fue lo que contribuyó a que desapareciera. La Yoko Ono de Latinoamérica, básicamente. ¿Y saben qué es lo peor? Que cuando empecé a abordar este tema para hacer este video, dije, no puede ser tanto, porque tenemos que tener en cuenta que Roberto Gómez Bolaños le llevaba 20 años a Florinda cuando se conocieron y él estaba en una situación de poder al ser el jefe. Pero conforme fui investigando, sí, prácticamente me arruinaron la infancia. Yo soy súper fan del Chavo del Ocho. Me sé los capítulos prácticamente de memoria, los he visto todas las versiones que hay, y el enterarme que detrás de esos recuerdos y episodios tan bonitos hay como una caja de gusanos llena de traiciones, infidelidades, dolor, egos, envidias, pues sí, como que se muere mucho de esa magia. Así que en este video, para seguir arruinándonos la infancia, vamos a contrastar la serie con los hechos reales, que la realidad supera la ficción. La serie se queda corta en muchas de las cosas, así que vamos a revisar todo el contexto, las declaraciones de personas del elenco, lo que dijo el propio Chespirito, lo que ha dicho Florinda Meza a lo largo de los años, y quédense hasta el final porque les compartiré mi opinión sobre todo esto y cómo Florinda se piensa defender de este desprestigio, entre comillas, por el que está pasando. Pero antes de sumergirnos en esta historia que se salió de control, quiero contarte cómo tú puedes tener el control total de todos tus proyectos con Odoo. Odoo Proyectos te permite organizar todas tus tareas en un solo lugar, ya sea que estás armando un negocio, un proyecto, un podcast o hasta un sueño. Con Odoo Proyectos puedes visualizar tus flujos de trabajo, arrastrar y soltar tareas entre etapas con facilidad, crear subtareas, asignar responsables, poner fechas límites, y lo mejor es que puedes colaborar con los miembros de tu equipo para que todos estén alineados. Además, puedes llevar el control de tiempos, documentos, eficiencia y resultados, todo desde una misma plataforma. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que es gratis la primera aplicación sin límite de usuarios. Sí, escuchaste bien, gratis sin límite de usuarios. Así que te dejo el link aquí en la descripción para que vayas a probar inmediatamente Odoo Proyectos. Y gracias a Odoo por su apoyo tan importante a este canal, pero sobre todo gracias a ustedes por hacerlo posible. Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández. Se conocieron a principios de la década de 1950 en la Colonia del Valle de la Ciudad de México. Ella tenía apenas 15 años de edad y él 22. Graciela se convirtió en su primer amor y, aunque él estudiaba ingeniería en la UNAM, decidió abandonar esta carrera para enfocarse en su verdadera vocación. Quería ser guionista de comedia. Ella lo apoyó en este sueño y él consiguió trabajo en agencias de publicidad como The Arcy, entre otras, y ganó prestigio por su gran capacidad para escribir jingles y slogans muy efectivos. Comenzaron a vivir juntos en 1956 y en 1957 recibieron a su primera hija, Graciela Emilia. Posteriormente nacieron Cecilia, Teresa, Marcela, Roberto y la menor, Paulina. Mientras Graciela se enfocó de lleno en la crianza de sus hijos y las tareas del hogar, Roberto se enfocó al 100% en su carrera profesional. Pasó de ser escritor de slogans a escribir guiones de comedia para la radio, la televisión y el cine. En esta etapa escribió más de 20 guiones para películas como Dos locos en escena o El camino de los espantos, y fue cuando recibió el apodo de Chespirito, como diminutivo de Shakespeare, el escritor más importante del idioma inglés que creó obras como Hamlet o Romeo y Julieta.
Empezó a trabajar de lleno como escritor del programa Viruta y Capulina. Él escribía los chistes y toda la chispa cómica de ese programa venía de la mente de Chespirito, pero dejó de trabajar para ellos porque no se sentía valorado. Muchos de los chistes que él proponía, ellos lo rechazaban o sentía que no los ejecutaban bien, así que se sentía desperdiciado y se fue del programa en 1965. En esta etapa, él era empleado de Televisa, que en ese momento se llamaba Telesistema Mexicano, y era la televisora más importante del país, pero Chespirito quería apostarle a su libertad creativa, que dejó un trabajo seguro por algo más arriesgado, y Graciela estuvo ahí apoyándolo. Ella creía en la capacidad de su esposo a pesar de estos momentos de incertidumbre. Pero en 1968 llegó su gran oportunidad con el Canal 8, un canal que quería posicionarse como la competencia de Televisa, y ahí sí le dieron libertad creativa de hacer lo que él quisiera. Ahí creó Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, donde participó él como actor por primera vez interpretando al Dr. Chapatín, un viejecillo gruñón con una bolsa misteriosa. También participaban María Antonieta de las Nieves, Rubén Aguirre y Ramón Valdés, que había conocido durante su tiempo en el medio. Y él se sentía tan feliz que de hecho fue el mismo año, 1968, en el que se casó por todas las leyes con Graciela, después de tener 9 años viviendo juntos y 6 hijos. Y aunque el programa funcionaba bien, Chespirito quería más, algo que realmente causara impacto, y empezó a meter sketches adicionales a este programa ya existente, y ahí fue como surgió el Chapulín Colorado, un superhéroe torpe y miedoso pero muy tierno, y Graciela personalmente confeccionó el traje de este personaje. Síganme los buenos. He dejado las tazas de allá afuera y por eso tardé en traer. Contaban con mi astucia. Ella sabía de costura y supo plasmar muy bien la idea de su esposo en la tela, que esto es algo que sí pasó, tanto en la vida real, porque vi varias entrevistas donde lo corroboraron personajes del elenco y también lo muestran en la serie. Una forma muy bonita de ejemplificar todo el apoyo que ella le daba. Pero Florinda Mesa ha estado interactuando en su Instagram y puso este post que muchas personas tomaron como un intento de desacreditar el apoyo de Graciela cuando era su momento más importante en la serie. Y es que Florinda puso: ¿les gustó lo del Chapulín? Pues qué pena, porque no fue así como Roberto lo creó. No mencionó a Graciela, pero esas palabras de qué pena, no fue así como Roberto lo creó, pues sí se pueden tomar de esa manera. Y es que pues obviamente que la serie dramatiza cosas, y de hecho desde el primer momento que comienzan todos los capítulos dice que se han modificado ciertos personajes porque Florinda Mesa no permitió que se utilizara su nombre a pesar de que le ofrecieron $500,000 para que se diera los derechos. Entonces en la serie se llama Margarita Ruiz. Florinda no está para nada conforme. Ella dice que le gustaría que se apegaran 100% a el libro que escribió Chespirito en el 2006 y que todo esto lo están haciendo con el afán de vender. Y aunque entiendo que hay que agregarle emoción a la historia, hay cosas que creo que sí se les fue un poco la mano, como por ejemplo muestran que Chespirito falleció su padre cuando él era pequeño, y su madre, al quedar como madre soltera de 2 hijos, pues a él lo mandó a vivir con un tío, y como el tío era de bajos recursos, pues ahí él experimentó cómo es la vida en la vecindad y vio a un señor gordo que cobra la renta, a una vieja chancluda, a un niño presumido, a una niña que era muy su amiga, y eso fue lo que posteriormente lo inspiró a crear La Vecindad del Chavo. Pero pues eso no puede ser más lejano de la realidad, porque aunque sí, Chespirito se quedó huérfano de su padre, que era pintor, como a los 6 años, su familia nunca vivió en pobreza, ni en una vecindad, ni nada por el estilo. Su madre era prima del expresidente Gustavo Díaz Ordaz y siempre perteneció a una clase media acomodada de la Ciudad de México, viviendo en la colonia del Valle. Así que La Vecindad del Chavo vino más de la observación, tal vez de la empatía, de la creatividad de Gómez Bolaños, que de haberlo vivido en carne propia. Yo sí viví en una vecindad, de hecho, y era muy divertido porque como no tenía hermanos, el jugar con los otros niños en el patio. El Chavo del Ocho comenzó como un sketch más dentro del programa Chespirito en 1971 y nadie se imaginaba que se convertiría en el fenómeno que fue. Lo inició solo con los personajes de La Chilindrina, Don Ramón y el Chavo, y más adelante agregaría más personajes. Graciela y su familia estaban orgullosísimos del éxito de Chespirito. A veces lo acompañaban en giras de trabajo o a las grabaciones del programa, y todos los del elenco y el equipo de producción querían mucho a Graciela. La consideraban una mujer muy humilde y que a todos trataba bien.
Por ejemplo, aquí María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, le explica a Jordi Rosado lo que Graciela significaba para ella. No, la esposa de Chespirito, bendito sea Dios que existió, doña Graciela, era una mujer extraordinaria. Yo no he conocido otra mujer como ella, bueno, mi mamá, en mi vida. Buena esposa, buena madre, me adoptó como si yo fuera su hija, me aconsejó muchas veces lo que tenía yo que hacer y no hacer. Yo estaba muy jovencita cuando murió mi mamá, murió mi papá, me quedé sola, no sola porque la tuve a ella me ayudó muchísimo, Chespirito igual. Pero la realidad es que este éxito acumulado, incluso antes de crear El Chavo del Ocho oficialmente, ya Chespirito era muy famoso y empezó a darle más prioridad a su trabajo que a su familia y a su matrimonio. En su libro autobiográfico Sin Querer Queriendo del 2006, confiesa que en las giras era frecuentemente asediado por admiradoras y que esto le traía muchísimas tentaciones que terminaron abriendo una zanja entre él y Graciela. Qué fuerte, ¿no? Esa palabra, una zanja, pero son palabras de él. Y él mismo admite que estas tentaciones lo llevaron a tener relaciones con otras mujeres. Y esto antes de Florinda, así que con o sin Florinda, el que decidió traicionar a su esposa, la madre de sus hijos, el que decidió ser infiel, pues fue él solito. Y en la serie la verdad no me gustó cómo plasmaron esta zanja entre comillas, o sea, lo que llevó a Chespirito a ser infiel. Hay una escena en la que Graciela está muy ocupada lidiando con sus 6 hijos, cambiándole la ropa a uno le habla por aquí, otro por allá, que sí que me pongo, que aretes, bla bla bla, y por mientras Chespirito intenta preguntarle su opinión sobre cómo cerrar el capítulo en Acapulco, que si la escena en la fogata en la playa o mejor en la piscina, y ella ni siquiera lo puede escuchar porque está lidiando con sus hijos, todos hablándole al mismo tiempo. Roberto insiste un par de veces más, pero como al final no captó su atención, pues se sale. ¿Y a quién creen que se encuentra y le hace esta pregunta creativa? Pues sí, a Florinda. Y sí me parece hasta molesto porque indirectamente lo están justificando. Una escena de cualquier familia con hijos, de cualquier mamá que está rebasada la mayoría de las veces por hijo, marido, casa, todo. Y por el contrario presentan a la otra con esta aura calmada, tranquila, que tiene todo el tiempo para escucharlo y hasta complementarlo diciendo que es un genio. Y no sé la verdad qué querían los hijos con esta escena, si culpar a su madre y hasta a ellos mismos por la infidelidad de su padre. Y saben, hay otra escena por este mismo estilo, reforzando estereotipos. Aquí refuerzan otro que es el complejo Madonna Whore, así se llama, donde los hombres dejan de ver a sus esposas como alguien deseable, como que ya lo ven más en su rol maternal, aburridas, ya no les despierta la emoción y el deseo que sí les puede generar otra mujer que se presenta como más sensual, emocionante, más cool. Y es en la escena donde sus hijas quieren ir como a ver un espectáculo de un cantante o algo así en el bar del hotel, y Graciela, como toda madre coherente, les dice que no vayan porque aún son muy pequeñas, todavía son menores, esos lugares son para adultos y no quiere que se pongan en riesgo. Y en eso llega el personaje que representa a Florinda y ella, al contrario, dice no, que vayan, no pasa nada, que se diviertan, ahí las van a cuidar en el bar. Y es todo el contraste porque Florinda llega como en bikini, mientras que Graciela está vestida con ropa de señora así súper conservadora, sin enseñar nada de piel, y ella queda como la anticuada porque las hijas y hasta el propio Chespirito apoyan a Florinda a que sí vayan a la fiesta. Entonces sutilmente ahí, como sin querer queriendo literalmente, van justificando la traición y la infidelidad que cometió Chespirito. Y no sé si su hijo Roberto Gómez Fernández pues quiso plasmar también y justificar sus propias infidelidades, porque también desafortunadamente él le fue infiel a su esposa. Jessica Coach se llamaba su esposa, con la actriz Cristel Padilla, quien era amiga de la esposa. Entonces pues igual y para él se le hace normal este tipo de escenas, pero sí creo que debieron haber tenido cuidado con eso, porque a Chespirito lo presentan como un ser perfecto, alguien que no se equivoca, que se las da de todas, que todo lo supera, que si pasa una mosca él ya está inspirado para ser un personaje genial y tener mucho éxito, y no le ponen la responsabilidad que él tenía en todo lo que sucedió, al menos hasta el episodio 5, que es hasta el que ha salido en este momento que estoy grabando este video. Ya veremos si pueden arreglar un poco esa narrativa. Florinda Mesa.
Florinda Mesa conoció a Chespirito cuando ella tenía 20 años y él 40. Ella trabajaba para otro programa del mismo Canal 8 llamado La Media Naranja. Florinda venía de una carrera principalmente teatral. Desde muy pequeña soñó con convertirse en una gran actriz y ella misma se pagó la carrera en la Asociación Nacional de Actores, ANDA. Para lograrlo trabajó en todo lo que pudo. Durante el día trabajaba y en las noches estudiaba. Fue secretaria, modelo de comerciales, locutora de radio, cualquier cosa que le dejara dinero para cumplir sus sueños. Y además mantener a sus 2 hermanos porque ella era la mayor de 3 hermanos y quedaron huérfanos desde muy pequeños porque sus padres se separaron. Quedaron al cuidado de sus abuelos en Juchipila, Zacatecas, y según este artículo de Quinto Poder, sufrió violencia y humillaciones dentro de su propia familia durante la infancia. Sus abuelos la criaron en un ambiente rural pero oculto. El abuelo era hacendado y médico del pueblo y junto con su abuela le transmitieron el amor por el arte, la historia, la política y la cultura, pero desafortunadamente enfermaron, posteriormente murieron y ella quedó junto a sus hermanos como a los 12 años completamente huérfana. Iban de casa en casa con tíos, primos, vecinos, lo que sea para poder salir adelante, que fue cuando finalmente en su adolescencia Florinda tomó la decisión de mudarse a la Ciudad de México y buscar oportunidades allá. Así que como vemos, Florinda es una mujer que viene desde abajo, que sufrió muchísimo y le contó a Adela Micha en esta entrevista que su situación es muy curiosa porque es una persona a la que nunca ha llamado mamá a nadie y nadie la ha llamado mamá a ella. Pues desde entonces fui hermana mamá. Mi hermano, que falleció el año pasado, era 3 años menor que yo y mi hermana Esther es 5 años menor que yo. Y no sé cómo, pero aprendí muy rápido a ser mamá. Y nunca fuiste mamá. Soy una persona muy extraña. Lo Nunca dicen. nadie me ha dicho mamá y nunca he dicho mamá a nadie. Fíjate. Entonces, desafortunadamente, desde siempre ha lidiado con muchos vacíos emocionales, con mucho dolor, abandono, que tuvo que madurar rápido para poder salir adelante, pero creo que eso tampoco le da derecho a portarse mal con los demás ni a querer tener el control de todo, que tal vez sea como una forma de protegerse de todas las situaciones que vivió en su infancia, pero pues no debe ser excusa tampoco. Y si me lo preguntan a mí, con todo lo que he visto de entrevistas, de esta historia y demás, me parece que es una persona que tiene rasgos de personalidad narcisista. No soy experta, por supuesto, en salud mental ni nada, pero es mi percepción porque no parece tener empatía y al contrario tiene una necesidad muy grande de sobresalir y dominar cualquier lugar que pisa. Por lo que cuenta María Antonieta en este podcast con Jordi Rosado, Chespirito quiso ampliar el sketch del Chavo y quiso meter a otro niño. Este niño sería Kiko, pero necesitaba la mamá de Kiko y fue cuando decidió que Florinda se uniera al equipo. Y le dijeron, mira, en el foro 3 hay una muchacha que hace el papel de una chismosa, una lavandera. El programa se llamaba La Media Naranja. Así que fue a ver a esa muchacha, Florinda Mesa, y en su libro Chespirito cuenta que le impresionó su gran talento, que ella sabía cantar, bailar, escribir, producir y sobre todo tenía una enorme disciplina. Y algo que también le gustó mucho es que a pesar de ser tan joven, ella no tuvo problema con avejentarse, entre comillas, para el personaje de Doña Florinda, que le pintaran patas de gallo, siempre andar en tubos y verse mucho menos arreglada. Y él cuenta que le pareció eso muy atractivo, que desde el primer momento le gustó Florinda, pero que no pasó de ahí. A ver, cuénteme, ¿cómo el Chavo se enamoró de Doña Florinda? Desde que la vi y la oí hablar, la oí actuando así, de lejos. Desde entonces, nomás que había impedimentos, yo estaba todavía casado y tenía que respetar. Aunque Florinda ha contado que desde el primer momento que conoció a Roberto, él la tocó pues de una forma algo inapropiada. Estaba yo parada y pasa el pelo, la mano por el pelo, bajó hasta donde llegaba el pelo y se me hizo muy mandado de su parte. Al inicio, en los primeros programas del Chavo, Florinda se llevó bien con todos, pero poco a poco fue mostrando su personalidad y creó conflictos con los demás
En la serie esto lo muestran como una conversación donde todos estaban comiendo y ella empezó a criticarlos a todos y a meterse en sus vidas y pues a todos les molestó. Y cosas así también sucedían en la vida real porque, por ejemplo, la Chilindrina cuenta que en una ocasión que viajaron a Argentina todo el elenco, pues ellas dos fueron amigas inicialmente y se fueron de shopping a comprar abrigos de piel. Ambas compraron 2 y a la hora de regresar a México, María Antonieta le dice a Florinda que guarde muy bien su abrigo porque nada más las dejan pasar 1. Si ya llevas 2, te lo quitan. Llévate uno puesto y otro muy bien dobladito en la maleta que no se vea. Y Florinda le dijo, no, a mí no me van a hacer nada. Y así lo metió a su maleta como si nada. Y vean lo que pasó. Llegamos, me pasan primero, hola María Antonieta, ¿qué trae? Pues un bife adentro y unas copas de vino, le dije que es lo mejor de allá. Ah, pues qué bueno, bonito su saco, sí, ¿verdad? Y me voy, me cierro la maleta, pase por favor. Pero yo llevaba el chofer y ella se iba a ir conmigo. Entonces le estoy esperando afuera, la abren y sale el perro de ella así. Pues sí. Se esponjan los pelos cuando no los apachurras. Claro. Y ella traía un perro aquí grandotote y otro adentro de la maleta. Señora, ¿no puede usted traer dos abrigos de pieles? Ahí. ¿Y por qué María Antonieta sí, ella lo trajo? No. Hija. ¿Cómo crees? Te lo juro por Dios. Ah, entonces tenían bonita relación. No juegues. Ahí creo que se cortó nuestra relación. Sí, hombre. Ese tipo de actitudes que parecen insignificantes, pues sí habla de una actitud muy de envidia, de competencia, de deslealtad, de inmadurez tremendas. Y al final, pues sí le quitaron los abrigos a las 2. Así como si no lo puedo tener yo, pues tú tampoco. Florinda inició una relación con otro actor del elenco, pues nada más y nada menos que con Carlos Villagrán, el que interpretaba al personaje de Kiko. Existen fotos de ambos muy cerquita por allá de 1973, cuando el auge del programa estaba muy fuerte, pero el problema era que Kiko era un hombre casado y todos lo sabían, casado y con hijos. Y según la periodista Marta Figueroa, ella reveló en su canal de YouTube que habló con el hijo de Kiko, con Edson Villagrán, y él le contó que cuando él tenía entre 6 y 7 años, sus padres se separaron por culpa de esta aventura que su padre tuvo con Florinda. Y todavía le contó cómo Florinda supuestamente iba a su casa del niño, o sea, la casa de su familia, donde vivía su mamá, sus hermanos, que llegaba, tocaba la puerta, lo esperaba afuera y que su papá le decía a su mamá que tenía que ir porque llegaba como loca, así dice. Florinda llegaba como loca a buscar a Carlos Villagrán a su casa y Kiko le decía a su esposa, a ver, la tengo que acompañar, pues ya ves cómo está, como loca. Esto de como loca pareciera un pretexto para decir me tengo que ir con ella, que por supuesto no hay que quitarle responsabilidad a Kiko, ¿cómo se le ocurre? Pero pues ella también qué descaro de ir a su casa a buscar a este hombre. ¿Y saben qué es lo peor? Que supuestamente este mismo hijo de Kiko le dijo también a Marta que hay otro matrimonio que también se disolvió porque Florinda entró en escena. Y es el matrimonio del profesor Girafales, Rubén Aguirre. Que cuando yo vi esto dije, ¿cómo? O sea que no solamente el chavo dejó a su familia por Florinda, sino que también Kiko y el profesor Girafales, o sea, ¿qué pasaba ahí? Y hay otra persona que ahorita les digo, ¿qué pasaba ahí? Y el mismo profesor Girafales lo reconoce en este video, o sea, no le da vergüenza haber estado casado diciendo estas cosas. Te oí en Brasil, dijiste, Rubén Aguirre me echaba los perros. ¿Cómo no te los iba a echar, mamacita? No, parabas el tráfico. Yo dije que parabas todos, pues, claro. Me dice, es cierto que la cortejaba fulanito de tal. Todo el que fuera hombre pues, tenía que babear por esa muchacha. Ay, qué lindo. Llegaste al programa y cambió todas las ideas. Y lo dijo, llegaste al programa y cambió toda la situación. Y aquí ella habla de eso, que todos los del chavo le tiraban el rollo, tiraban el perro, como ustedes digan. El chavo, Roberto. Y el Kiko. Y también Kiko. Y el profesor Girafales también. Alguna vez se le dijo no y ya. Y también
Horacio Gómez y se le dijo no. Pero era y Sodoma ya. y Gomorra. Oye, el Chavo del Ocho era peor que Vaya con tu Oye, ¿y expo, dónde está la responsabilidad social, doña Florinda? En la pantalla. No me va a decir, Florinda, no me va a decir que don Ramón, pero don Ramón también. No. Ay, él era el más simpático en hacerlo y él no cejaba. Él nunca paró. Él siempre me decía, ¿cuándo? ¿Cuándo? Me decía, güerita, güerita, la tarde está brumosa, traigo vodka en el coche, ¿te llevo a tu casa? Le decía, no, Ramoncito, me voy sola a mi casa. Pero no traes coche, güerita, yo te llevo, güey. No, Ramoncito. O sea, todos. Y ahí tiraba el gorro y... No. Pero ¿saben qué? Y que le rompían los Viagra. Permítanme que les diga una cosa. En los 70s, yo era virgen cuando todo eso sucedía. En los 70s no era así. O sea, ¿vieron? No nada más Kiko, el profesor Girafales y el Chavo, como yo dije, sino también Godínez y don Ramón. O sea, todo mundo supuestamente atrás de Florinda. Qué forma de arruinarnos la infancia. De plano. ¿Y qué creen? Me faltó uno. El mero mero, el que le dio anillo de compromiso y estuvieron a punto de casarse, el director Enrique Segoviano. Pero del único que no le gusta para nada hablar de que tuvieron una relación es de Kiko. Quiero que vean aquí cómo reacciona cuando Gustavo Adolfo Infante le hace esa pregunta. Se transforma y se vuelve muy humillante, en mi opinión. ¿Mantuviste una relación con Carlos Villagrán? Hago una pausa comercial, regreso con la respuesta de la señora Florinda Mesa, el minuto que cambió mi destino. Venimos. Yo simplemente me niego ya a manosear eso. ¿Sabes por qué? Te vas a ganar un premio. Puede que te ganes otro. Llevas toda una trayectoria. ¿Cuántos habrán empezado igual que tú? Y tú estás aquí y ellos acá. Yo me niego a contestar esa pregunta porque no estoy dispuesta a darle rating a nadie. Yo no necesito beneficiarme, yo tengo lo que tengo y sé quién soy. Cuando le tiraban a Roberto, lógicamente, si fuera Juan Pérez no le tiran, ¿verdad? Claro. Si yo fuera Petrita Pérez, no andarían diciendo. Mi intención nunca ha sido el golpear a Roberto Gómez Bolaños ni a su No. figura. Y yo en Ajá. mi casa no invito a no nadie. estoy dispuesta a darle con esa respuesta público a Carlos Villagrán, ¿me entiendes? Yo en ¿Tú mi casa, estás dispuesto a darle de tu público a Carlos Villagrán? yo a Allá mi tú. casa a nadie le invito a maltratarlo y si falta no, respeto, no. ofrezco una disculpa y de todos modos hago la pausa comercial y regreso con otra parte. Ya era la otros pausa comercial. Otros minutos que cambiaron el destino de la señora Florinda Mesa. Ese ya era pausa comercial. Kiko y Chespirito tuvieron problemas que más adelante les explico sobre ellos, pero la razón por la que a Florinda no le gusta admitir esta relación con Kiko es porque esto de andar con hombres casados ya era un patrón y se confirmaría que ella no tiene ningún reparo en lastimar a la esposa y los hijos de un hombre que, sin quitarle responsabilidad por supuesto a un hombre, pero pues tampoco era secreto que él era casado y no le gusta admitir esa parte. La infidelidad. Según ha relatado la propia Florinda Mesa, ella estaba a punto de casarse con Enrique Segoviano cuando Chespirito supuestamente intensificó su insistencia en conquistarla. En todas las entrevistas que le han hecho que se toca este tema, ella recalca una y otra vez que Chespirito tardó 5 años insistiéndole que anduviera con él. Por ejemplo, en esta dice que en el último año le dio rosas todos los días, incluso los domingos, que se salía de su casa para irle a dejar una flor. Me componía canciones, me componía poemas, me dibujaba, en fin. Pero luego un año entero me llevaba una flor diario a donde yo estuviera. Yo salía de mi clase de danza y encontraba en el parabrisas de mi coche una flor. Perdón, ¿y usted de novia con este otro señor que era el director? ¡Claro! Oye, pobre Segoviano. Pero además, cuando vio que ya tenía yo el anillo de compromiso, fue cuando empezó a ser más insistente en eso. Yo salía de la clase de baile, por ejemplo, y la veía en el parabrisas, pero no lo encontraba él.
O sea, lo hacía de emoción. Qué lindo. Yo lo encontré, lo veía al día siguiente, hasta los domingos, siendo casado, se salía de su casa a comprar una flor. Y otra cosa que a Florinda le gusta repetir una y otra vez es que Chespirito andaba con mujeres muy guapas y por eso ella no le creía tanto su insistencia y enamoramiento hacia ella. Anduvo con unas bien cueros. Yo no sé cómo dice que le gusto yo, unas bien cueros. Y aunque Chespirito tiene cara de persona buena, y me duele decirlo porque pues sí soy fan, pero es triste cómo es como todos estos que empiezan a tener dinero, fama, éxito, posiciones de poder y a sacar provecho de esto a otras mujeres. La actriz Rosita Buchot, que interpretó a Patty en 2 episodios, pues hasta ahí se quedó, porque contó una experiencia en su camerino donde Chespirito la llamó y le hizo un comentario muy inapropiado, algo así como, no sé si te estoy llamando como actriz o como mujer. Pues la verdad es que a mí Roberto me daba así como que mucho respeto, él era un hombre casado, yo ay, hasta nerviosa me pongo todavía, no sabía qué contestarle, pues era temerosa y estaba chamaca. Bueno, él una vez se me acercó, en el camerino y me comentó que no sabía si me estaba llamando como actriz o como mujer. Yo en ese momento dije, no supe qué decir. Me quedé, no sabía, yo me bloqueé toda, no supe qué decir, me quedé callada, así como venida del pueblo sin saber qué contestar. Y no pasó nada, pero él me lo dijo de una manera muy honesta, sin hacer el afán de fajar. Yo no sé, me trabé toda. Pero pues ya no volví a trabajar con él. Y durante esa etapa del cortejo, hay un rumor de que supuestamente Florinda embrujó con toloache o algo así a Chespirito, porque cuenta el locutor Jorge Gutiérrez, que trabajó en las primeras etapas del Chavo del Ocho, que le llevaba como un licuado verde. Miren, escuchen lo que dice. De acuerdo con Gutiérrez Zamora, Florinda enamoró a Roberto Gómez dándole a beber cosas extrañas. Siempre comíamos cada vez que se grababa el programa en un restaurancito que estaba ahí cerca. Y de la noche a la mañana, ella le empezó a llevar una especie de puré de espinaca. Y al ratito ya andaban juntos. Ya sea que ese licuado tuviera o no brujería, el que ella le llevara licuados y eso pues ya hablaba de que había una relación de mucha confianza. Y aquí Florinda cuenta que él se empezó a quejar de su mujer con ella, típico de este tipo de hombres infieles. Él se quejaba de su exmujer, que porque era muy celosa, le digo, ¿por qué no va a hacerlo? Oh, le digo, sí. Si tú pareces burro en primavera. Y no, pero que se quejaba de otras muchas cosas. Y le decía a Roberto, Graciela es una gran mujer, pero es una mujer de su tiempo. Fue educada para ser esposa, para tener hijos. ¿Qué quieres? ¿Te casaste con ella por algo? Sí, pero es que pasa el tiempo, pero es que en fin. Pero la verdad es que era una mujer linda. Y lo diré siempre, y si hago mi biografía lo diré. Pero era una mujer de su tiempo. Pero aunque dice que es una mujer linda, pues no tuvo problema con meterse con su esposo. Creo que la serie va encaminada a dar a entender que la infidelidad se dio en esos episodios que grabaron en Acapulco, que son icónicos del programa del Chavo. Los grabaron en mayo de 1977, pero en realidad la infidelidad, por lo que cuentan todos los involucrados, sucedió hasta octubre de ese mismo año. O sea que sí habían pasado más o menos como 5 o 6 años de que había iniciado Florinda en el programa para que se diera como tal ya la relación entre ellos. Según la versión de Chespirito, él contó en su libro que todo se dio en Chile, que de hecho, independientemente de la infidelidad, este viaje a Chile es muy controversial porque muchos lo interpretan como apoyo al régimen de Pinochet, dictador chileno, que de hecho el estadio en el que se realizaron los eventos del Chavo para supuestamente animar a las familias, a los niños, había sido un lugar de tortura sumamente inhumano, y el presentar ahí el show del Chavo
se tomó de verdad muy mal. Pero bueno, en ese viaje, Chespirito cuenta en su libro que se quedó a solas en un bar con Florinda, como que todos se fueron y ellos comenzaron a bailar, y en este ambiente como romántico, tranquilo, él le dijo a Florinda que le faltaban besos, así le dijo, y que ella le contestó: si quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas a mí? Y así fue como se dio su primer beso. Pero lo que no cuenta es algo que el profesor Girafales sí contó, que no quedó nada más en un beso, sino que esa noche durmieron juntos. Y qué bueno que hay más involucrados en esta historia, porque así podemos tener más información de lo que en realidad pasó. Oye, ¿y tuviste el nacimiento de esa relación? Sí, claro, fue en Chile. ¿En Chile? En Chile por primera vez se juntaron. ¿Se dieron un beso? Se dieron un beso y se acostaron en el mismo cuarto y todo, sí. Pues sí, teníamos cada quien nuestra habitación y de pronto ya él amaneció en otro cuarto. O ella, no sé cómo estuvo. Eso sí no lo sé. ¿Y la vida cambió para ellos? La vida cambió para ellos. Roberto nos dijo lo que había hecho y me acuerdo que el único que se opuso un poco fue Ramón. Porque dijo, no, con esto no le hago mal a nadie. Y dijo, Roberto, ¿estás seguro? Hablando de su mujer, de sus hijos, de su... ¿Y todavía no estaba divorciado Chespirito, ah? No estaba divorciado. A los demás, a Edgar, a mí, haz lo que tú quieras, pues es tu vida. Pero pues, eres un adulto. Pues eres un adulto, no eres ningún niño. Creo que amigos como don Ramón son los que necesitamos todos, esos que te apoyan cuando lo haces bien y te dicen cuando lo haces mal. Pero pues aquí Florinda nos cuenta su reacción cuando estuvo con Chespirito en esa situación. Pero la primera vez que hicimos el amor, hasta lo dije, él me dijo que lo dije, yo pensé que lo había pensado. ¡Ay, era esto! Ay, no, se me hace tan fuerte, o sea, ella gritando y feliz cuando era algo de que sentirse todo lo contrario, muy avergonzados los dos. Y Florinda ha contado cómo, aunque ella consideraba a Chespirito como un hombre perfecto, pues tenía 7 defectos, 6 hijos y una esposa. Véanla aquí diciendo eso, que no es nada más lo que dices, sino cómo lo dices. Y se siente de una forma muy insensible, la verdad, como que si la familia haya sido estorbo en su plan de vida. Tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Entonces... No, como defectos. Claro, Pero entonces... 6 hijos maravillosos, como si fueran míos serían maravillosos. Si fueran míos serían maravillosos. Pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto. Ella se ha defendido porque una persona en su Instagram le preguntó: ¿qué estabas pensando cuando los llamaste defectos? ¿Fue una respuesta impulsiva y equivocada de tu parte o fue adrede? Y ella dijo: seguramente me preguntaron por el tiempo en que yo no le hice caso a Roberto. Yo lo veía como un hombre perfecto y esos serían sus únicos defectos, entre comillas. Ahora sí lo pone entre comillas, pero en ese momento lo dijo directamente, y que si hubieran sido de ella eran maravillosos, pero como no, eran un problema. Entiendo cómo ella se intenta defender, pero así no se hacen las cosas, ni se dicen de esta manera. Y creo que todos tenemos derecho a enamorarnos, si es que ya no funciona con nuestras parejas, si ya no sientes lo mismo, todo eso. Pero estos niveles de traiciones y descaros son lo que no se debería de tolerar. Y todavía ella dice que no se sintió culpable. Oye, ¿en algún momento te sentiste culpable porque Roberto dejara a su mujer por ti? No, fíjate. Nunca me sentí culpable. Me encontré este pedacito de esta entrevista que le hicieron a Graciela, donde ella cuenta lo mucho que le dolió todo esto. 23 años, fui muy feliz. Ya cuando él se fue, primero lo sufrí mucho. A los 23 años, dijo, ya se te acabó tu cuota. Y Florinda se lo llevó. Eso de Florinda se lo llevó, pues creo que más que nada es que él se quiso ir, que él decidió esta nueva vida, y como Florinda no quería que le pasara lo mismo, pues le puso una condición, que ella tenía que ser la única. Y era muy infiel, y fue de las condiciones que le puse. Le dije, yo no quiero ser una más de tus mujeres, quiero ser la mujer, la única mujer. Y él me contestó: cuando un vaso está lleno, no le cabe nada más. Y pues yo podría jurar que nunca me fue infiel. Fíjate. A pesar de que él era muy infiel. Bueno, infiel. Incluso con su esposa, ¿no?
ya te conoció a ti, se enamoró de ti. Sí. Y además él se quejaba de que su esposa, porque yo en las giras los regañaba, le digo, tiene 6 hijos, una esposa maravillosa. Pero tú ya enamorada de él. Sí, pero, pero sin involucrarme. Y recalca eso de la esposa maravillosa y ahí fue a dar diciéndole, si quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas a mí? Chespirito no habla ni en sus libros ni en sus entrevistas de que le haya insistido a Florinda, lo maneja como más una conexión mutua, que ambos se gustaban, que ambos querían estar juntos, más no que ella lo haya rechazado en ningún momento por estar casado. Que después de este encuentro en Chile, pues ya ellos empezaron prácticamente esta doble vida, empezaron a vivir juntos, pero se escondían de que ni Graciela ni sus hijos los vieran. Las cosas que pasaron al principio, el llegar a un restaurante y salirnos corriendo porque estaba de ahí Graciela con amistades o alguna de sus hijas. O sea, vivíamos juntos, pero no dábamos entrevistas, pasamos mucho tiempo. Los medios nos agredieron muchísimo, muchísimo. Nos ocultábamos de los medios, no asistíamos a espectáculos, aunque hubiera entregas de premios y cosas así. Así estuvimos como 5 años viviendo, pues, un poquito como sideline, a ocultas, pero sin ocultarnos porque pues, todos los días llegábamos juntos a trabajar. Chespirito sí estuvo un tiempo a escondidas, pero finalmente se fue a vivir a la casa de Florinda, abandonando a su familia. Y aquí su hijo Roberto le cuenta a Mara Patricia Castañeda lo difícil que fue para su madre vivir esto. El impacto para ella es inmenso, inmenso. Entonces difícilmente lo podía dejar de amar. Y yo creo que fue hasta sus últimos días. También contó que después de la separación hubo periodos en los que su padre regresaba a su casa, lo intentaban, no funcionaba y se volvía a ir. Y así fueron algunas veces que personalmente yo no me puedo imaginar lo doloroso que eso suena, porque es como si ves llegar a tu papá, a tu esposo y piensas que todo va a volver a la normalidad, que todo va a ser igual otra vez y van a poder vivir felices de nuevo. Y el ver que se vuelve a ir es como volver a pasar esa tortura, ese duelo, ir y venir 2, 3, 4 veces. Qué difícil, la verdad, y cuánto dolor puede causar este tipo de decisiones cuando las personas lidian con esa culpa y me voy, no me voy, y esa inseguridad emocional que le dejan huellas a toda la familia. Fue muy difícil al principio. Luego llegaba fin de año, se acercaba el fin de año y entre las presiones de su familia y su remordimiento acababa yéndose de mi casa. Para mí era un sufrimiento espantoso. Por ahí de enero, febrero ya lo tenía otra vez en casa, jurándome que no volvería a pasar. Y se volvía a regresar. Y así hasta la última vez y dije, no, nunca más. ¿O te divorcias o qué? No, yo nunca le exigí nada porque aparte de amarlo, lo admiraba mucho. Mucho dolor. Yo tenía 14, 15 años. Bien chiquito. Pues ya, chico, pero no tanto. En la adolescencia, sí, dolió, por supuesto. Y después tratando de entender, hubo algunos regresos de mi padre a la casa, pero que duraron poco y después se volvió a ir. Yo creo que hubo intentos de regresar, pero pues no. Cada quien tomó su camino. Problemas en el programa. Obviamente que esta dinámica, cuando comenzaron ellos a andar juntos, cuando andaban escondidas de Graciela y eso pues incomodó a los demás. Para empezar, pues la boda con Enrique Segoviano se canceló. Él obviamente que sintió una grave traición de parte de los dos, o sea, era su amigo Chespirito y su prometida. Entonces él salió del programa en 1978 con justa razón y a los demás no les cayó bien esto, sobre todo porque le tenían mucho cariño a Graciela y cuando tú ves que lastiman a una persona que quieres, pues obviamente que te va a doler también. Y María Antonieta se lo dijo a la periodista Magali Medina. Me dolió que lastimaran a la primera esposa de Chespirito. Ella no se lo merecía. La periodista le preguntó, ¿eso quiere decir que Florinda Mesa se metió en una relación de matrimonio? Y ella le respondió que sí. Y por mucho que Chespirito se esforzó en que todos fueran felices, los hijos, la exesposa, los del elenco con esta nueva relación, pues obviamente que eso no pasó. Ni los hijos terminaron de aceptar bien a Florinda, ni el elenco a tenerla a ella ahora como jefa.
pero Florinda dice que no entiende en qué les molestó. ¿Por qué les disgustó que tuviéramos relación? ¿A quién? ¿Por qué les disgustó a tanta gente? No lo sé. Pues en Pero todo caso a Graciela, ¿no? Y ya. Exacto, era pues lo que yo a los decía. demás que Me da la impresión de que iba a decir a quién le hicimos daño con nuestra relación, pero no lo terminó de decir porque se dio cuenta que sí había gente afectada. A ella le molestaba que les molestara. Y poco a poco se fueron saliendo más personajes. Carlos Villagrán Kiko en 1979, que recordemos que él fue pareja de Florinda, pero la principal razón por la que salió al parecer es porque recibió una oferta de mucho más dinero para hacer un programa en Venezuela, pero ya había roces entre él y Chespirito porque supuestamente lo que él dice es que Chespirito empezó a desarrollar como celos profesionales hacia Kiko porque Kiko se volvió el personaje más popular, el que todos los niños querían su autógrafo, y es que sí, la verdad es que Carlos Villagrán tiene muchísimo talento y era una de las estrellas del programa, y como a supuestamente Chespirito no le gustó que lo opacara, pues empezaron los roces y él decidió salirse y no lo dejó usar el personaje de Kiko para ganarse la vida. Esto sí me parece muy injusto porque Carlos Villagrán le había dado vida a este personaje y él no gana absolutamente nada de las regalías de los programas, del merch, de los juguetes, de la serie animada, nada. Se usa su personaje, su rostro, todo, pero él no recibe dinero de esto. Todo va a los herederos de Gómez Bolaños y aunque sí ha podido utilizar el personaje pero con K, Kiko con K, y no puede usar ni nombrar los otros personajes de la vecindad, pues así es como se ha podido salir adelante Carlos Villagrán con presentaciones en circos y en otros programas. Y esta entrevista de Chespirito pues sí me parece algo arrogante porque dice que él pudo haber evitado que Kiko usara el personaje, pero como que no quiso, así como que le hice el favor y le dije que no inflara los cachetes todo el tiempo porque va a hostigar a la gente, como reduciendo el talento de Carlos Villagrán a inflar los cachetes. Yo podía haber evitado que él actuara, pero nunca quise hacerlo. Lo dejé que usara el personaje. Le dije, no vayas a hacer todo con los cachetes inflados, porque eso hostiga al público. La salida de Kiko, doña Florinda la justificó diciendo: mi hijo se fue a vivir con su madrina rica para no estar más entre la chusma. Y poco después de la salida de Kiko también salió don Ramón Valdés, que en mi opinión ellos dos eran los que tenían más talento de interpretación, los mejores de la serie. La salida de don Ramón la justificaron simplemente con que se mudó de la vecindad y ya, sin más explicación, y metieron a otro personaje, Jaimito el Cartero, o a la bisabuela de la Chilindrina, interpretada por la misma María Antonieta, pero pues no fue lo mismo ya. Y el hijo de don Ramón dijo explícitamente que su padre salió por la intervención y todo el control que tomó Florinda Mesa. Para principios de los 80s ya tenían la relación amorosa Roberto con Florinda, pues ya era sabido, parte públicamente o parte no, pero pues sí, al final llegaron a casarse. Cuando ese romance ya es aceptado, todos los actores y actrices, incluyendo a Florinda, gente muy talentosa, pero con esa libertad o permiso que ahora tenía, siendo la novia y luego la esposa del que escribía, ella se tomaba iniciativas que a lo mejor alguien dice, pues no está mal, pero ya como pasándose de la raya de que ahora ella era la directora, ella era la que decía, no Ramón, no, a ver, vuelve a ver, Ramón, y sigas, entonces ya la que estaba dirigiendo ahí era ella, y Roberto no decía nada. Volvemos al tema, no tiene nada malo eso, si tiene una muy buena idea, pero cuando ya pasó el límite, y a lo mejor ahí de la pregunta que me hiciste antes, de que algo que le enojaba a mi papá, eso ya a él no le gustó, porque no era una sugerencia de algo creativo o una buena idea, era ya con cierta autoridad, que ahí sí mi papá pues ya decía, yo ya tuve suficiente, se despidió de buena manera, renunció, no sé si en ese tiempo se lo dijo, pero parte tal vez sí, Roberto seguramente se dio cuenta de eso, y ahí mi papá dijo, con permisito, dijo Monchito, que así se llama mi libro, y se va a tomar un cafecito. Con permisito, dijo Monchito. Con permisito, dijo Monchito. Entonces en el elenco solamente se quedaron pues Florinda Mesa, Rubén Aguirre, Edgar Vivar, Angelines Fernández y María Antonieta de las Nieves, pero Florinda, como lo dijo el hijo de don Ramón, pasó a tomar mayor protagonismo en la mayoría de los programas. Salía prácticamente en todos los episodios del Chapulín Colorado como La Mujer en Apuros o La Villana, también en Los Caquitos, otro programa que interpretó Chespirito donde él interpretaba al Chompiras, Edgar Vivar al Botija y Florinda interpretaba a la Chimoltrufia. Y la Chimoltrufia era la protagonista de este programa. Y también hizo otro programa llamado Los Chifladitos, donde aparecía como pareja cómica o antagonista en los sketches protagonizados por Chespirito.
Y aunque la Chilindrina se quedó ahí hasta el final, según este artículo de Univisión, ella contó que el ambiente fue muy difícil con Florinda. Dice, Florinda llegó a lastimar a muchas personas del equipo, desde directores, camarógrafos hasta directores de cámaras. Florinda les gritaba al staff diciéndoles que no eran nadie y que no sabían hacer su trabajo, y actuaba con mucha arrogancia. Obviamente que con todos estos conflictos, salidas de personajes y demás, pues el chavo desafortunadamente había perdido la magia que lo llevó a la cima, y Chespirito en 1992, cuando tenía 63 años, decidió cancelar el programa. Y es que también él ya no tenía la misma agilidad de cuando tenía 40 y tantos, que podía jugar como niño o meterse al barril como si nada. A la Chilindrina le sorprendió mucho esta noticia, pero ella sí luchó por el personaje y logró quedárselo. Y de hecho tiene el récord Guinness por haber interpretado a un personaje por más tiempo que ninguno en la historia. Pero este mismo pleito hizo que su amistad con Chespirito se acabara, y según este artículo de People en español, ella culpa directamente a Florinda de esta situación. En ese artículo dice que le daba mucho sentimiento cuando Chespirito hablaba mal de ella durante la batalla legal, porque dice que eran las palabras de Florinda, no las palabras de Chespirito, como si él vivía manipulado por Florinda, como si ella le hubiera quitado su voluntad y el cariño que le tenía hacia su amiga, porque sí eran amigos muy cercanos. Y por ejemplo, aquí tenemos a Chespirito hablando mal, entre comillas, o despectivamente también sobre la Chilindrina, y pues según ella todo es influencia de Florinda Mesa. Si yo quisiera usar en algo a la Chilindrina, tendría que pedirle permiso a ella, pero pedirle permiso, pues me muero de risa, ¿no? Eso no lo haría yo nunca. Sí, yo creo que es malagradecida porque... Y lo que cuenta la Chilindrina que más le dolió que le hizo Florinda es que cuando en la etapa final de Roberto Gómez Bolaños se encontraron, él le dio su teléfono para que lo llamara y estar en contacto, y cuando ella llamó, pues Florinda nunca le pasó a Chespirito. Ella está segura, por lo que dice, que simplemente no quiso que ellos hablaran. Ni tampoco la invitó a su funeral en el 2014. Qué triste que la Chilindrina no haya estado en el funeral de la despedida del chavo. Cuando falleció el esposo de María Antonieta en el 2019, Florinda le envió el pésame por un tuit, lo cual puede ser como un intento de ella de hacer las paces, pero María Antonieta dijo que no le significó nada para ella, que lo vio como algo formal y como que no era nada después de tanto dolor que le había causado. Después sí hubo intentos de acercamiento, la Chilindrina suavizó muchísimo sus declaraciones en contra de Florinda, pero hoy en el 2025, con todo esto que está reviviendo la serie, ella regresó a atacar a Florinda y dice que respalda completamente a los hijos de Gómez Bolaños, de que tienen todo el derecho de expresar su versión de los hechos, y respalda que todo lo que muestra la serie es verdad. Después del chavo. Florinda y Roberto no tuvieron hijos. Él ya tenía la vasectomía cuando comenzaron a vivir juntos, y aunque todavía podía revertirla, ella cuenta que Roberto le dijo que no quería tener hijos con ella porque como la amaba tanto, iba también a amar a sus hijos, y eso significaba que los iba a preferir sobre sus 6 hijos que ya tenía, que yo no entiendo esa lógica de cómo puedes amar más a unos hijos que a otros, pero es lo que ella dice, y la verdad me parece muy doloroso ese comentario. Quiero mucho a mis hijos, pero no quiero verme en el predicamento de tener un hijo tuyo que te adoro. Sé que lo amaría por encima de todo y no podría vivir con ese remordimiento de... No podría vivir sabiendo que quiero tanto a un hijo y a otros no. No sé si era cierto o no, o si era egoísmo. Él no quiso deshacer, pero tampoco le exigí. Pero tampoco él no me puso una pistola para que vivieran. Yo sabía. Pues sí, fue tu decisión. Yo sabía que estaba vasectomizado. ¿Y te arrepentiste en algún momento, incluso estando con él? Que me hizo falta, yo creo que sí. Soy una persona creativa y es parte de mi fase de la creatividad. Y creo que el no haber tenido hijos, más el haberse separado de tantas personas a su alrededor por egos, traiciones y demás, hizo que se volvieran una pareja muy solitaria. Después de 20 años de relación, en el 2004 se casaron y ninguno de los hijos de Chespirito asistió a esa boda. Durante su tiempo juntos hay muchísimos momentos que se han hecho virales aquí en el internet donde pareciera que Florinda
minimiza, regaña, no deja hablar, lastima incluso a Chespirito en entrevistas y cuando están conviviendo. Por ejemplo, esta de los años 80, donde el entrevistador no sabe ni qué hacer porque le hace las preguntas a Chespirito, pero contesta a ella y sí se vuelve un momento muy, muy incómodo. Don Roberto, quisiéramos saber entonces, ¿quién es Chespirito? Yo. Es tu seudónimo. Y me lo puso. Y creíamos que entonces era un personaje, pero no. Porque es su seudónimo, es tu seudónimo, sí, ¿no? Muy bien, Carlos Villagrán. ¿Cómo llega Carlos Villagrán a trabajar con Roberto Bueno, Gómez? a él en orden primero tenía llegó, yo a otro. Primero llegó en orden Rubén Aguirre. Rubén Aguirre. Pesado Todos somos la cara de ese reportero de ¿a quién veo? ¿Quién me va a hablar? a ser el Chavo. pero pero entonces no, porque yo entré en el 71. Y todavía no existía el Chavo. Y el pobre Roberto toma agua así de lo incómodo que está. Varias veces se le ve tomando agua durante esa entrevista. Después entró Angelines y después entró Edgar. Ok, a eso iba. Sí, pero a él lo vi haciendo eso. Entonces, después viene Edgar Vivar, ¿no? Sí. Digamos que el último en entrar de la vieja guardia fue Edgar Vivar. Muy bien. ¿Cómo surge el Chapulín Colorado? Estamos hablando de una época donde la ropa de danza ni siquiera tenía tanto colorido. De hecho, a todos los comediantes que había, y nadie lo quiso. Todos los rechazaron. ¿Y qué decían? Me decían, no, eso a mí no me gusta, no parece interesante. No le encontraron la vis cómica, los tontos. Nadie quiso hacer. Los tontos. Y hace muchos, les puedo mostrar este otro que me llamó la atención por la mirada de tristeza que hace Chespirito de que no lo dejaron expresar su mensaje. Don Robert, ¿cómo se siente hoy aquí en Monterrey? Nervioso para hablar. Bueno, pero es hasta el sábado tu conferencia. Yo modificaría al mundo entero. A ver, hablabas de los medios de comunicación. Esa es nota pasada. Volverla a manosear es amarillismo. Y es en lo que han fallado los medios, Robert. Así que dile que ya es nota pasada. No, yo cambiaría todo. O sea, después de poner esa cara así como triste, él continuó con lo que estaba diciendo, lo cual creo que dice mucho, la verdad. Y en este otro, por ejemplo, ella hace una broma de que él es un animal, que a mí no me parece nada gracioso, la verdad. Lo curioso es que también los perros, ¿eh? Porque... No, pero me quieren los pájaros, todos los animales me quieren. ¿Verdad que tú también? Y también hay otro momento donde Chespirito está en una conferencia de prensa con un micrófono enfrente y Florinda está a un lado y ella quita el micrófono para hablar ella. Así de fuerte estaba esto. Y esto también se lo preguntaron en su Instagram por qué lo ridiculizaba, por qué no lo dejaba hablar y ella se defiende diciendo que eso no es cierto, que en sus últimos años él no escuchaba ya casi nada y le angustiaba responder cosas diferentes a lo que le estaban preguntando y quedar como un tonto. Me pedía que siempre lo ayudara, por eso en cada entrevista o conferencia pedía que yo estuviera a su lado y bromeaba diciendo que yo era su oreja de contacto. Después en muchos canales de YouTube y en redes retomaron escenas así y empezaron a decir lo mismo que tú me preguntaste y así se hizo la leyenda. Mientras editábamos, mi editora encontró un clip que sinceramente me parece gravísimo y por eso creí necesario agregarlo a este video. Se trata de una videollamada que estaba teniendo Chespirito con Adela Micha, hasta donde entiendo, y era a través de una computadora. Como saben, las computadoras tienen la cámara muy pequeña y él no sabía hacia dónde mirar, dónde estaba la cámara y Florinda, con una voz molesta, le indica hacia dónde está la cámara y dónde tiene que ver, que alce su cabeza y demás, pero lo más grave es que le pega en su frente. Chespirito la disculpa como cualquier persona cuando está en una relación violenta, que disculpas y pones excusas sobre la otra persona. Él dice que ella le hizo una seña, pero todos vimos perfectamente lo que pasó, que como les digo me parece muy, muy grave. Tus ojos, tu vista. Me está haciendo unas señas Florinda, pero dice que me quiere, pero... No, levantes la vista aquí. ¡Ah, levante la vista! Acá, a la cámara. Esta es la cámara, esta cositita. Y una cosa es, como ella dice, que él le haya pedido que lo ayudara,
que ya no escuchaba bien, y otra es portarte de esta forma violenta, despectiva, humillante. Y no aplica aquí el me sacaron de contexto o están exagerando, porque claramente podemos ver lo que sucedió y me parece muy reprobable. Y aquí dice que si ella fuera tan mala como todos dicen, pues Chespirito no se hubiera quedado con ella por tantos años. ¿Cómo se explican que un señor haya vivido 40 años conmigo amándome, no? Y que hayamos convivido 45 desde que lo conocí. Ahora bien, si Roberto era un hombre tan inteligente, con tanto carácter, tan en su lugar, ¿cómo se explican que pueda aguantar que una mujer lo mangonee? ¿No lo mangoneabas? ¿O era una buena pareja? ¿O cómo era? ¿Trabajaba? Me da mucha risa lo de no lo mangoneabas. Pues Chespirito hasta sus últimos días expresó que estaba completamente enamorado de doña Florinda. Lo que más gané en todo el programa fue Florinda. Claro, ese era el otro tema. Mucho más que la fama, que el dinero y que la popularidad y todo. No, todo los dejo a cambio de Florinda, no, eso fue. Y este comentario me llamó la atención que dice Roberto diciendo que él cambiaría la fama, el dinero y la popularidad por Florinda. Yo no creo que Florinda lo hubiera aceptado sin fama, dinero y popularidad. Y en este otro video, el señor Roberto dice que las 2 palabras más importantes de su vida, algo así, y pues ya se imaginarán cuáles son. Quisiera yo culminar pronunciando 2 palabras que siempre me han emocionado, que me han cautivado. Las voy a decir. Esas 2 palabras son Florinda Mesa. Y todo esto parece muy contradictorio. Por un lado, tenemos a Florinda siendo controladora, autoritaria, hasta humillante hacia Roberto Gómez Bolaños, y por otro, él diciendo que es lo mejor que le ha pasado en su vida, que la ama con todo su corazón y todo eso. Pareciera ser que su relación funcionó, principalmente en mi percepción, es porque Chespirito lidiaba con mucha culpa. Y es algo que sucede mucho con hombres infieles, que como saben que hicieron daño, que se equivocaron, muchos, no todos, pero muchos terminan aceptando relaciones que no son tan sanas como una forma de pagar por el daño que hicieron, o también porque como ya hicieron tanto daño, buscan validar esta nueva relación a pesar de que no son del todo felices, pero es una forma de decir valió la pena, aunque hice lo que hice, pero valió la pena porque ahora soy feliz. No sé, como que a lo mejor él quería dar esa imagen de que era el más feliz a pesar de que había sufrido tanta gente, y creo que se entendían mucho en el área creativa porque pues los dos hacían proyectos juntos, hablaban el mismo idioma y sí han de haber tenido buenos momentos tal vez, pero creo que no se puede el construir tu felicidad a costa del sufrimiento de los demás. Y creo que al final de su vida, al verse ya completamente solo, con solo Florinda a su lado y cargando con la culpa de todo lo que había dejado atrás, Chespirito simplemente decidió aguantar. Tenía una personalidad pasiva, no le gustaban las confrontaciones, era muy conciliador. De hecho, aquí la Chilindrina le dijo a Jordi Rosado que él era una persona muy buena, que a veces se pasaba de bueno. ¿Cómo era Chespirito? ¿Era enojón? ¿Era tranquilo? ¿Era serio? Era un encanto. Se pasaba de bueno. ¿Ah, sí? Era un hombre tan bueno que se pasaba. Que se pasaba. Y Florinda, con esa personalidad autoritaria y controladora, conforme fue pasando el tiempo y Chespirito con la edad se fue haciendo más dependiente de ella, sin entender la tecnología, y ella pues al ser más joven tenía ahora una situación de poder sobre él. Tal vez ella lo empezó a ver como una carga más que como su pareja. Y todo esto puede llevar a situaciones de maltrato, como al parecer es lo que sucedió aquí. Pero lo que me parece súper grave es que al parecer ella ve esto como normal, como parte de su dinámica y casi como hasta como demostrarle su amor y cuidarlo. Que era lo que les decía sobre los rasgos narcisistas, en ningún momento tiene ni la más mínima autocrítica, y creo que Chespirito, en lugar de enfrentarlo con su personalidad y eso, prefirió tolerarlo antes que quedarse completamente solo.
Con Florinda, Chespirito nunca volvió a ser el mismo, como que cada vez se fue apagando más después de haber sido un remolino creativo cuando estaba con Graciela, que creó guiones originales, programas históricos que se colocaron en el número 1 de todos los países de Latinoamérica, El Chavo, algo que no había pasado con ningún otro programa y no sé si vuelva a pasar, seguramente no. Cuando estuvo con Florinda, todo se volvió más repetitivo. El Chavo empezó a reciclar guiones y aunque el programa de Chespirito continuó, ya los chistes se volvieron demasiado predecibles, ya no se sentía esa innovación. Y sí, Chespirito hizo otros proyectos después del Chavo, pero todos estaban a un lado de doña Florinda. Hizo la obra 11 y 12, donde Florinda fue actriz. También aportó letra para Milagro y Magia, donde Florinda igual tiene crédito por hacer exactamente lo mismo. Y él compuso canciones para la telenovela La Dueña, de la que Florinda era la productora. Y aunque se reconoce el talento de Florinda, ella, independiente, pues no tiene esa chispa, por supuesto. Ha intentado en su canal de YouTube el revivir el personaje de la Chimoltrufia y ha hecho sketches representándola y todo. Y lo mismo, muy predecible, la misma comedia que ya no da risa. Le falta mucha originalidad y fuerza en el guión. Graciela falleció en agosto del 2013 y Chespirito un año después, en diciembre del 2014. Y es muy triste cómo hasta en el funeral de Chespirito ella se portó humillante con los demás, buscó controlarlo todo, agarró a un camarógrafo como de Don Ramón casi porque ella estaba intentando aventar una paloma y había personas ahí y pues les hace como las señas así de que se quiten porque ella va a aventar la paloma, la avienta y un camarógrafo se acerca un poco para poder captar las palomas y ese momento emotivo que ya me imagino cuál era la visión que tenía el camarógrafo al acercarse. Pues Florinda, de una forma muy violenta, le empieza a desconectar los cables de la cámara sin importarle nada si le va a hacer daño a la cámara o si va a dañar el trabajo de esta persona y todavía lo sigue gritándole para regañarlo. Que se entiende que estaba pasando por un momento súper doloroso y que tal vez sintió invasión de los medios y demás, pero pues también parece ya ser un patrón de este tipo de comportamiento, sino un caso aislado. Pero también puede haber otro lado que muchos no estamos viendo y es que Chespirito lidiaba con mucha culpa porque tal vez también sabía que dañó a Florinda. Él era el que supuestamente se obsesionó con ella, el que era 20 años mayor, su jefe, quien estaba en una situación de poder, de control, y el mundo de ella también se volvió él. Él se volvió su proveedor de todo, económicamente, de éxito, de reconocimiento, de trabajo, y entró a su mundo bajo sus reglas. Se quedó sin hijos, fue la odiada por todo el mundo, la que todos veían como la mala y siguen viendo como la mala del cuento, y al final hoy se ha quedado sola. Y sí se ve en las entrevistas que lo que le duele es estar sola, como que se murió él y también una parte de ella se apagó. Y no es por justificarla ni nada, hay muchas situaciones que ya les mostré donde se portó muy insensible y sí creo que nadie fue completamente feliz aquí, que hubo situaciones dolorosas y sigue habiendo situaciones muy dolorosas para todos. Uno de sus argumentos más fuertes es que si de verdad ella hubiera manipulado y controlado tanto a Chespirito, que uno hubiera tenido hijos con él y otro es que no hubiera permitido que Chespirito le haya dejado a sus hijos la mayoría de su fortuna. Y aquí se lo dice Adela Micha. Roberto te dejó dinero. No. ¿No? Y a todos los hijos se les pagó escuelas muy caras, se les pagaron vacaciones como quisieron, se les compró casa cuando a cada uno que se iba casando, se les compró casa, pero yo también me habría sentido muy mal. Yo soy rara, porque yo fui cabeza de familia, siempre he sido proveedora. Según este artículo de Milenio, Chespirito sí le dejó herencia, pero en vida, que le dejó la casa donde ella vive y le hizo transferencias a una cuenta bancaria y además le dio dinero en efectivo. Pero lo que sí es verdad es que sí, sus hijos se quedaron con la mayor parte de esta fortuna, que cuando murió Chespirito estaba valuada en $50 millones y ha luchado porque se vuelva a poner en televisión los programas de Chespirito y critica de hecho a sus hijos por estar más interesados en hacer una serie que el
continuar con el legado de su padre y que la gente lo siga viendo. Y acaba de anunciar que va a lanzar su propio documental. Se llama Atrévete a vivir, Florinda Meza, enfocado en narrar su vida bajo sus propios términos. Se va a hacer completamente con inteligencia artificial y va a estar interesante verlo porque pues tendremos el otro lado de la historia. Ya veremos qué es lo que expone este documental y cómo contrasta con esta otra verdad. Y cabe destacar que el actor Francisco Gatorno la ha defendido, ha dicho que es una mujer excelente y que le parece muy injusto todas las críticas que está recibiendo, que fue quien le dio una oportunidad para que fuera conocido en México, lo mismo que la actriz Ailín Mujica. Dice que Florinda fue su madrina y quien le dio su primera oportunidad y que por eso siempre le estará agradecida. También un familiar cercano reportó que Florinda estaba súper mal, en una crisis de depresión, de salud, por esta situación, pero ella contestó en su Instagram: a los que se preocupan por mi salud, salud, que está como si nada en Nueva York. Y pues ahí tenemos que más que nada creo que nos demuestra que aunque intentes ser feliz después de haber causado tanto daño, esa felicidad siempre tendrá grietas. Muchas gracias a Odoo por haber patrocinado este video, también gracias a los miembros. Déjenme en los comentarios qué opinan, en qué coinciden o no conmigo, si vieron El Chavo, qué les parece, si les arruinó la infancia así como a mí, pero son consecuencias también de crecer y darte cuenta que todos somos muy complejos y cometemos errores y demás. Me encantaría leerlos. Gracias por ver y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós.